Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto, amigos y amigas, estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos Canal 29 y hacerlo en este programa Educa TV, la posibilidad de difundir el crecimiento popular a través del conocimiento de la cultura, la filosofía, la historia, en fin, aquello que nos apasiona. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí siempre es un gusto estar junto a usted y hacerlo para compartir aquello que conocemos y aquello que también podría interesarle, para que lea un nuevo libro, conozca a un nuevo autor, incursione en algún tema de investigación que le atraiga. Hoy vamos a hablar de un movimiento literario que surgió en los Estados Unidos a la par de la lucha por los derechos civiles. Recuerden que en la sexta y séptima década del siglo XX se produjo un intenso movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. La lucha por los derechos civiles, que ya se había venido viendo desde la quinta década del siglo XX, ya en la sexta y séptima década del siglo XX, no solamente se acrecienta, sino que comienza a arrojar sus primeros frutos, no sin antes pagar una cuota importante de vidas, como la vida del reverendo Martin Luther King Jr., quien fue uno de los líderes más visibles de este movimiento en la comunidad afroamericana. Cuando se piensa en la lucha por los derechos civiles, se piensa siempre así, en la comunidad afroamericana. Pero tenemos que pensar también que hay otras comunidades que en Estados Unidos también buscaban el reconocimiento de sus derechos humanos de primera, segunda o tercera generación, y lógicamente esto hay que enfocarlo también en la comunidad hispana. En los Estados Unidos vivía y vive una importante cantidad de descendientes de hispanos o hispanos también de primera generación que buscan y buscaban mejores condiciones de vida. Pensemos que los jornaleros, los espaldas mojadas, como también se les llamaba de manera peyorativa, tenían los trabajos peor pagados, los trabajos más explotados dentro de la pirámide laboral de los Estados Unidos. Ellos se encargaban sobre todo del trabajo en las zonas agrícolas, ese trabajo que no querían hacer ni siquiera los estadounidenses nativos. Entonces los latinos, los hispanos, sobre todo de origen mexicano, comienzan a hacer este trabajo en, por ejemplo, trabajos incluso temporales en la época de cosechas. Recuerdo en la zona de California, porque es ahí donde comienza con mayor fuerza el movimiento, la cosecha de la uva, ¿sí? Entonces en los viñedos de toda la zona de California que se dedica al cultivo de la uva, de la vid, empieza este movimiento que buscaba mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, reconocimiento de algunos derechos del trabajador que ya eran una realidad para los sectores blancos de los Estados Unidos, incluso para algunos sectores negros dentro de los Estados Unidos, pero que para los latinos eran impensables. Entonces ese derecho, por ejemplo, a tener sindicatos, a organizarse, a tener pagos acorde al trabajo que realizaban, a mejorar las condiciones de trabajo y sobre todo al reconocimiento de una posibilidad de representación, porque hacerse visible, hacerse notar, es una manera de decir aquí estamos, es una manera de decir y de reafirmar la existencia. ¿Qué pasa con la comunidad hispana en los Estados Unidos? ¿Cómo pasa con las comunidades inmigrantes en cualquier sitio? Recordemos que toda la zona de Texas, Nuevo México, Colorado, esta zona, California, eran parte del territorio mexicano. Por tanto, la ascendencia cultural hispana está ahí, a pesar de la ocupación que hicieron después de la batalla del Álamo los norteamericanos de toda esta zona y que la sumaron a su territorio. Sin embargo, ahí estaba y después siguió ese contacto cultural. Estamos en presencia de lo que en lingüística se llama una zona de contacto. De un lado tenemos el idioma inglés, que es el idioma oficial de los Estados Unidos. Del otro lado tenemos el idioma español, el idioma castellano, que es el que traen los inmigrantes como lengua materna, como primera lengua. Pero los inmigrantes tienen que adaptarse a esta cultura que los recibe para poder sobrevivir en ella y pueden hacerlo de distintas maneras. Lo uno es
como decíamos, asimilándose, quiere decir pareciéndose, hacerse semejante, que es esta idea del asimilarse, que es absorber la cultura, los modismos, la lengua y las formas de hacer. Y lo otro es aislándose. Aislándose quiere decir construyendo estos guetos que son muy comunes en las zonas de contacto, estos sitios separados, donde solo se habla la lengua, donde solo se manifiesta la cultura de estos hablantes. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad bastante cosmopolita, hay estos guetos todavía, estos guetos en los cuales la gente se aísla, mantiene o intenta mantener como una suerte de fortín su cultura. Entonces vemos a la pequeña Italia y ahí vemos que se habla en otra época donde había mucha más influencia de los inmigrantes italianos, se hablaba constantemente italiano. Tenemos zonas de judíos conservadores ortodoxos donde están las maneras de hacer de ellos, están los barrios chinos, los barrios coreanos, los barrios haitianos, en fin, hay estas zonas en las cuales las culturas entran en contacto. Entonces, al entrar en contacto se produce una suerte de interlengua, una lengua intermedia que no es ni castellano y tampoco es inglés, sino es una suerte de mezcla de ambas, muy funcional para lograr este proceso de comunicación efectiva en un territorio de acogida. Entonces vamos a ver que la gente comienza a hablar lo que se llama Spanglish, ¿no? Que es una mezcla de inglés y español donde no se distingue o no se separan los usos de una u otra lengua y se mantienen las costumbres. Entonces vemos que en la segunda, en la tercera generación de los Estados Unidos, en los hispanos, por ejemplo, está la fiesta de la quinceañera. La quinceañera sigue siendo una tradición que es hispana, pero que se permanece en las familias hispanas, incluso aunque ya no hablen castellano porque son de segunda o tercera generación. Entonces, estos mexicanos de segunda y tercera generación, quiere decir hijos de inmigrantes, de estos de primera generación, ya no hablan el español como su lengua materna o más importante, pero tienen cercanía a su cultura. Y como parte de la lucha de estos derechos civiles, aparece en la parte cultural, en la parte literaria, una corriente muy importante de preservación de la herencia hispana. Esta corriente tiene que ver con la lucha del movimiento civil y tiene la figura, por ejemplo, de Tomás Rivera, de quien hablaremos en el día de hoy, uno de sus más importantes cultores. Tomás Rivera hizo poesía, hizo también narrativa breve, ensayos, muchos discursos y trabajos, y fue una de las figuras culturales más importantes dentro de la comunidad chicana, que así se autodenominan ellos, a pesar de que algunos piensen o puedan creer que es un término peyorativo. Ellos se denominan o se autodenominan como chicanos. Entonces los chicanos son estos mexicanos de segunda o tercera generación que ya no hablan el español con la fluidez y sin acento, sino que si hablan español lo hablan con acento, o no hablan español abiertamente, pero que mantienen sus raíces. Entonces, ¿qué hace este movimiento? ¿Qué hace Tomás Rivera? Tomás Rivera es de los escritores más importantes de español o en lengua española dentro de los Estados Unidos, porque está dentro de las variantes del español, el español de los Estados Unidos. Entonces, el español de los Estados Unidos tiene en esta séptima década del siglo XX muestras importantes de literatura que trata de reflejar estas zonas de contacto. Entonces, en la poesía, por ejemplo, aparecen poemas en los cuales se mezclan indistintamente términos en inglés y términos en español. Tomás Rivera intenta mostrar la problemática social que viven los inmigrantes. Entonces muestra sus condiciones de vida, sus condiciones de adaptación, de marginación, de esta alienación que permanecen al margen de la sociedad o que les hacen permanecer al margen, y lo refleja en un excelente libro de cuentos que se llama Y no se lo tragó la tierra. Y no se lo tragó la tierra es este libro de cuentos que marca una manera de contar desde la lengua de sus orígenes, porque Tomás Rivera no es mexicano de primera generación, es un chicano, pero escribe en castellano y muestra una idea muy interesante. Recuerden que habitualmente, ¿qué hace la persona ante el que es ajeno, ante el que es extraño? Le coloca un rótulo, ¿verdad? Lo rotula y los mete a todos en el mismo saco. Para el anglosajón dicen los mexicanos son,
y empiezan los estereotipos, ¿no? Los mexicanos son así, son asados, comen esto, usan sombreros mexicanos, usan sombreros de charro, utilizan las catrinas, no sé qué. Puede ser que todos los mexicanos no hagan esto y a veces vemos, no sin cierto desdén, cómo nos tratan a todos los hispanos. Entonces ellos meten en la misma bolsa a los hispanos y creen que todos somos mexicanos o que somos mexicanos, españoles y mezclan todo en una sola cosa. Entonces parecería como si hay países que desaparecen porque ellos no entienden que un guatemalteco no es lo mismo que un salvadoreño ni un nicaragüense y que tampoco ellos son mexicanos. Entonces, pero esto es difícil de entender. ¿Qué hace Tomás Rivera? Intenta romper esta idea de la sinécdoque, esta figura literaria, que es la parte por el todo, quiere decir tú formas parte de un todo y por tanto eres identificado con este todo. Entonces él hace en los cuentos lo contrario. Entonces en los cuentos él muestra que no todos los mexicanos son ladrones, que no todos los mexicanos son católicos fervientes, que no todos los mexicanos son buenos. Entonces va haciendo la ruptura de todos los estereotipos, pero mostrando incluso los mexicanos que pueden ser ladrones también, porque los cuentos muestran todo el espectro o intentan mostrar todo el espectro de una nación de inmigrantes. Esta idea es muy interesante porque en los cuentos construidos desde la propia lógica del neorrealismo muestran una imagen descarnada, desencantada de la realidad. Entonces vemos cómo intentan algunos sobrevivir en medio de un medio que no necesariamente es amigable, que a veces es muy hostil con el que llega. Pero estos cuentos de Tomás Rivera, y No se lo tragó la tierra, así se llama el libro de cuentos, son una muestra evidente de qué pasó en los Estados Unidos en la séptima década con la lucha por los derechos civiles de los chicanos, con la lucha de los derechos civiles de estos mexicanos de segunda o tercera generación, de los braceros de primera generación que también iban a dar su aporte en la agricultura, y él trata de retratar toda esta variedad. Entonces recuerdo un cuento que es interesante, que es un cuento basado en los estereotipos, que se llama La Nochebuena. Es una mujer mexicana que intenta salir a comprar regalos para sus hijos en Nochebuena, pero ella no entiende entiende muy poco la diferencia que hay en ambas culturas, y ella cree, por ejemplo, como creen en muchísimos países de Latinoamérica, que los regalos tienen que darse el Día de Reyes, que no deben darse en Navidad. No entiende la figura de Santa Claus y entonces entra a un supermercado, pero ella se siente totalmente perdida en medio de este supermercado. Toma los regalos y por salir, porque está muy angustiada en este sitio que no conoce, en un idioma que ya no habla, porque casi no sale de casa y se arriesga a salir a un sitio en el que debe hablar inglés para poder comunicarse con los cajeros, con las personas que le van a atender en esta tienda, en este supermercado. Entonces toma los juguetes y sale sin pagar. Lógicamente el guardia, un estadounidense blanco, dice: yo sabía que iba a robar porque esta gente siempre es así. Entonces vemos cómo Tomás Rivera trata de mostrar la ruptura con esa idea del estereotipo, de la etiqueta, con esa generalización, y cómo hay una lucha interna muy fuerte desde lo cultural, desde lo social, desde la propia humanidad, para intentar adaptarse a esta sociedad que les recibe, no siempre con los brazos abiertos y que a veces les permite integrarse y otras veces les mantiene al margen. Entonces, en medio de la realidad de los Estados Unidos actualmente, que vemos que el problema de los inmigrantes es realmente muy serio cuando las autoridades norteamericanas regresan a las posiciones fundamentalistas en torno al tema de la inmigración, vamos a ver que estos cuentos adquieren una actualidad como un mecanismo de denuncia, como un mecanismo que muestra cuáles son las condiciones de vida en las cuales tienen que subsistir muchísimos de estos inmigrantes. Así que la recomendación está dada: Tomás Rivera, libro de cuentos Y no se lo tragó la tierra, un evidente documento de qué pasaba en los Estados Unidos en la séptima década del siglo XX, cuando se luchaba por los derechos civiles, no ya únicamente de los afroamericanos, sino también de aquellos norteamericanos de origen mexicano.
Hasta una próxima ocasión, será la cita, por supuesto, para compartir este momento que tanto nos gusta porque nos permite hablar de historia, de literatura, de lo que nos apasiona. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.